Se nos venía diciendo, a través de las organizaciones y la militancia feminista y a través de los medios de comunicación, que no útero, no opinión. Que los hombres no tenían ni siquiera que opinar sobre el tema del aborto porque carecían de útero. Bueno, curiosamente, la mayoría de los que han no simplemente opinado, sino forjado este fallo, han sido hombres, y el feminismo no ha dicho nada al respecto de la cuestión del género. Y los medios de comunicación tampoco. ¿Qué nos muestra esto por enésima vez? Pues que los argumentos de los ideólogos del género y de los sectores abortistas son argumentos que se acomodan a las preferencias del momento y a la conveniencia coyuntural. Hoy quiero compartir con vos una noticia horrorosa, una noticia terrorífica, cruel, una noticia que más aún me animaría a decir es una noticia genocida. Y quiero compartir además algunas reflexiones que nos permitan pensar esto que está pasando. La noticia es la de que en Colombia se acaba de despenalizar vía el Poder Judicial, vía una decisión de la Corte, el aborto hasta la semana 24 de gestación. La Corte, así como lo escuchás, despenalizó el aborto hasta la semana número 24. 24 semanas son 6 meses. Es decir, en Colombia uno puede asesinar a partir de las últimas horas y en adelante a su hijo en gestación, aunque esa gestación lleve 6 meses de curso. Y más aún, este mismo fallo de la Corte despenaliza el aborto sin ningún tipo de límite temporal, es decir, uno puede matar a su hijo incluso el día antes de que éste nazca, incluso una hora antes del parto, lo podés matar alegando las famosas 3 causales, entre las cuales se encuentra, por supuesto, no solamente el riesgo de vida, sino la salud de la mujer. Y le pongo comillas a salud porque, como sabemos, la OMS hoy define la salud integral no solamente como salud física, sino también mental y social. Con lo cual, una persona que está estresada es una persona que tiene un problema de salud hoy según estos criterios. Una persona que tiene depresión es una persona que tiene un problema de salud. Una persona que se ha peleado con su pareja o con su familia al tener un problema social, o por ejemplo, una persona que ha perdido su trabajo al tener de la misma forma un problema social, es una persona que tiene un problema de salud y por lo tanto, bueno, de acuerdo a este fallo, puede matar a su hijo sin recibir ninguna pena por ello, incluso 1 minuto antes del parto. ¿Por qué? Porque deja sin efecto todo límite temporal para realizarse un aborto si uno se ampara en las 3 causales. Sin las 3 causales, uno puede hacerse un aborto sin justificar absolutamente nada hasta los 6 meses de gestación. Esa es la noticia. Te quiero contar quiénes son los responsables de este genocidio invisible que se pondrá en marcha en Colombia. Son en total 5 jueces. 5 jueces votaron a favor de este horror. 4 votaron en contra. Te voy a dar sus nombres y voy a poner también las fotos en este video. Ya te voy a decir por qué hago esto. Vamos por partes. Quienes votaron a favor fueron Diana Fajardo, Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas y Julio Andrés Osa. Estas 5 personas han habilitado un genocidio encubierto en Colombia. En contra votaron
Jorge Ibáñez, Paola Meneses, Gloria Stella Ortiz y Cristina Pardo. Qué significativo, qué interesante. La mayoría de los que votaron en contra son mujeres. De los que votaron a favor, 4 son hombres y una sola es una mujer. Digo, a mí las cuestiones de género, ustedes lo saben, me tienen sin cuidado. Pero digo, es interesante porque se nos venía diciendo, a través de las organizaciones y la militancia feminista y a través de los medios de comunicación, que no útero, no opinión. Que los hombres no tenían ni siquiera que opinar sobre el tema del aborto porque carecían de útero. Bueno, curiosamente, la mayoría de los que han no simplemente opinado, sino forjado este fallo, han sido hombres y el feminismo no ha dicho nada al respecto de la cuestión del género. Y los medios de comunicación tampoco. ¿Qué nos muestra esto por enésima vez? Pues que los argumentos de los ideólogos del género y de los sectores abortistas son argumentos que se acomodan a las preferencias del momento y a la conveniencia coyuntural. Si hoy nos sirve para atacar determinada opinión o decisión, pues entonces vamos a decir no útero, no opinión, no útero, no decisión. Pero bueno, si en este caso son los hombres los que nos dan aborto libre hasta la semana 24, incluso hasta el último minuto de la gestación, pues entonces vamos a borrar esa pavada, esa tontera de que no útero, no opinión. Segundo asunto importante, semana 24. Nos venían repitiendo en medios de comunicación, en discursos políticos, en entrevistas mediáticas, que en verdad el inicio de la vida estaba allí por la semana número 12. En Argentina, en el año 2018, nos dijeron la vida inicia en la semana 12. En el año 2020 nos dijeron no, la vida inicia en la semana 14, por lo tanto ahora el proyecto de legalización de aborto en Argentina no es como en el año 2018 hasta la semana número 12, sino hasta la semana número 14. Bueno, en Colombia es hasta la semana 24, e incluso hasta un minuto antes del parto, hasta un segundo antes del parto. Si estos militantes del asesinato legal, libre y gratuito, realmente creyeran en sus propios argumentos, en su calendario de la muerte, pues entonces tendrían que estar pronunciándose respecto de las 24 semanas. Si realmente las feministas argentinas, las feministas chilenas, las feministas uruguayas que han dicho públicamente que la vida humana empieza en la semana número 12 o en la semana número 14, pues entonces tendrían que estar denunciando públicamente que se asesine a personas que ya tienen 24 semanas de gestación y sin embargo no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque a ellos no les importa cuándo empieza la vida humana. Otra vez, así como acomodan el argumento del no útero, no opinión a la conveniencia coyuntural, a la misma conveniencia coyuntural acomodan los números de semanas que definirían la existencia de una persona humana. El gravísimo riesgo de buscar criterios arbitrarios para determinar en qué momento empieza a existir la persona humana es precisamente que corremos las semanas expandiéndolas hasta el segundo antes del parto. ¿Cuándo empieza la persona humana a existir? Cuando empieza el ser humano a existir. ¿Cuándo empieza el ser humano a existir? En el momento de su concepción. Ese es el criterio objetivo. Todo lo demás son criterios políticos, ideológicos, que se acomodan a las coyunturas y que aprovechan la oportunidad para expandir las semanas de su definición. Esto es lo que hemos visto en la historia de los grupos abortistas de las últimas décadas por doquier. Hay otro asunto interesante para mencionar sobre este asunto de las semanas. En la semana 24 el feto mide entre 21 y 22 centímetros. Pesa aproximadamente 700 gramos, ¿sí?
La mayoría de los órganos sensoriales ya están desarrollados. El olfato, el oído, las papilas gustativas, el tacto. El dolor ya se siente, en verdad, desde la semana octava, que es cuando las investigaciones neurocientíficas encuentran que los receptores del dolor ya se están manifestando. Semana número 8. Las investigaciones en neurobiología muestran que las células del sistema nervioso principal tienen características neurales desde los primeros momentos del desarrollo. Más aún, un reciente caso de cirugía fetal mostró que las fallas en el protocolo de la anestesia implicaron una desestabilización cardíaca que reflejaba precisamente la presencia del dolor fetal. Se desestabilizó cardíacamente el neonato porque estaba sufriendo el dolor de una anestesia que no se aplicó correctamente. Cuando se corrige la anestesia, esa desestabilización desaparece. ¿Qué indica esto? Que el feto siente dolor. Este estudio lo pueden encontrar ustedes en Mayorga Buiza y colegas en Child's Nervous System del año 2017. Digo, esto también es interesante porque además de decirnos no útero, no opinión, además de decirnos no, son 12 semanas y ahora olvidarse de eso, por otro lado también nos decían no, el criterio para determinar la justicia o la injusticia del aborto es el dolor. Bueno, les cuento, hace rato que en la semana 24 el feto ya siente dolor, ya ha desarrollado sus órganos sensoriales. Más aún, a la semana 24 se alcanza la viabilidad fetal. De hecho, según la OMS, esto ocurre a partir de la semana número 22. Lo cierto es que se empiezan a producir en los pulmones una sustancia que se llama surfactante, ¿sí? Que lo que permite es precisamente el intercambio de oxígeno en los pulmones. Tanto así que cuando se va a dar, por ejemplo, un parto prematuro, se le brindan ciertos medicamentos corticoides, ¿sí? Sobre todo al feto, para que acelere la madurez de los pulmones. Pero el desarrollo y la viabilidad fetal ya existe, según la OMS, desde la semana número 22. Y acá estamos hablando de un aborto en la semana número 24. ¿Por qué te comentaba el nombre y te mostraba la foto de quienes votaron a favor? Que te lo voy a repetir: Diana Fajardo, Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Julio Andrés Osa. Porque es muy importante que te acuerdes de sus nombres, que te acuerdes de sus caras. Es muy importante porque son los responsables de esta matanza avalada por el poder judicial en Colombia. Ellos son los responsables. Hay que ponerles nombre, apellido y rostro. Porque sus puestos no son puestos electorales. Por eso toda esta maniobra la hacen a través de la Corte. Cuando se dan cuenta los sectores abortistas que no van a poder lograrlo a través del poder democrático, que sobre todas las cosas es el poder legislativo, que es el que crea leyes, el que legisla, la estrategia pasa a ser otra. Si yo veo que no me van a dar los votos para hacer lo que yo quiero hacer desde el sector abortista, o más aún que puede que me den los votos, pero que el costo político que van a recibir los legisladores va a ser muy grande, porque el pueblo se va a enfadar con ellos políticamente hablando, pues tengo que elaborar otra estrategia. Y esa otra estrategia toca al poder no democrático de una república, que es el poder judicial. ¿Por qué no democrático? Porque no lo elegimos de forma directa. Y estas personas, por lo tanto, no pagan costo político electoral, porque no son fruto de un sistema electoral. ¿Qué tipo de costo pueden pagar entonces? Bueno, un costo social. Ahí tienen sus nombres.
ahí tienen sus caras. Quizás alguno de ustedes alguna vez se los cruce por la calle, por ejemplo. Y hay que empezar a hacer sentir el costo social. Si no hay costo político porque no tenemos poder democrático sobre ellos, pues entonces que haya un costo social. Por eso te muestro sus nombres, por eso te muestro sus caras. Los ciudadanos merecemos tener información de quiénes toman estas decisiones en nuestra sociedad. Quiero comentar otro asunto muy interesante, y es que los medios de comunicación han presentado en general el asunto como un gran triunfo, un gran avance, un gran progreso. Por ejemplo, Diario El País, te lo voy a poner ahora en pantalla para que lo puedas leer, ¿no? Que califica esto como un gran progreso. Claro, sería más progreso incluso si liberáramos el aborto hasta el último segundo. ¿O quién dice? Quizás si pudiésemos legalizar incluso el infanticidio. ¿Cómo nos presentaría la gente del país el asunto si fuese la legalización del infanticidio? ¿Como progreso? Bueno, estamos camino a eso, prácticamente. Se lo ha presentado entonces como progreso y se lo ha presentado como un triunfo de la causa de las mujeres, de la militancia feminista. No, esto no fue el triunfo de la militancia feminista. Esto fue el triunfo de aquellos que tienen una agenda global, que utilizan la agenda feminista y los grupos feministas. Te voy a dar algunos datos bien duros, ¿sí? Desde el año 2008 al año 2016, la International Planned Parenthood Federation, ¿sí? La International Planned Parenthood Federation, cuyas siglas son IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grandes del mundo, invirtió en grupos feministas en Colombia y grupos aborteros $17.700.000. ¿Para qué? Bueno, para que impulsen este tipo de causas. $17.700.000. ¿A dónde lo puso? Bueno, varias organizaciones. Por empezar, la que más recibió fue Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, que también le dicen Pro Familia. Pero también recibieron dinero la Fundación Educación para la Salud Reproductiva, la Fundación Unidad de Orientación y Asistencia Materna, Católicas por el Derecho a Decidir, por supuesto, y muchas de estas integran a su vez una red de organizaciones aborteras que se llama Causa Justa. Causa Justa fue la red de organizaciones que llevó adelante la estrategia para despenalizar el aborto a través de la Corte. Y allí encontramos un montón de agrupaciones. No te las voy a comentar todas porque son muchas. Pero, por ejemplo, ahí están Católicas por el Derecho a Decidir, que además de recibir dinero de IPPF, recibe también dinero, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller. Te lo pongo acá ahora mismo en pantalla. Las bases de datos de donaciones que hace la Fundación Rockefeller le da más de $3,5 millones a Católicas por el Derecho a Decidir. O, por ejemplo, también aparece en Causa Justa la Corporación Humanas, que recibe dinero de Open Society Foundations, o sea, la fundación de nada menos que George Soros. Pongo en pantalla también la base de datos donde figura la Corporación Humanas recibiendo miles de dólares de George Soros. Por no hablar de Open Society financiando el feminismo en nuestra región en general, convocándolas incluso por Twitter. Mira, ahí te lo pongo en pantalla también, buscando a jóvenes feministas para financiarles con $40,000 anuales proyectos feministas que por supuesto incluyan el aborto. ¿De quién es entonces esta victoria abortista en Colombia? ¿Del pueblo colombiano? No. ¿De las mujeres colombianas? Menos. Es de una agenda que se llama globalismo. La agenda globalista ha sido planteada ya hace muchas décadas y tiene como eje central la disminución de la natalidad, sobre todo en los países subdesarrollados como los nuestros. Más gente en nuestros países es para esta agenda un verdadero estorbo. No voy a hacer ahora la historia de la biopolítica del control natal, pero simplemente te voy a mencionar, por ejemplo, que ya en el año 1994 la ONU le solicitaba a todos los países del mundo la legalización de todos los métodos de salud reproductiva y planificación familiar a más tardar para el año 2015.
Y entre esos métodos aparecía la interrupción del embarazo, como ellos lo llaman, al aborto. Con lo cual, conclusión, la ONU desde los 90 viene solicitándole a todos los países del mundo que legalicen el aborto cuanto antes. Por eso ONGs internacionales viven poniendo millones de dólares, como acabamos de ver, en estas causas. ¿Por qué? Porque quieren salvar a la mujer, liberar a la mujer. No. Empoderar a la mujer menos. Díganme cómo empoderamos a una mujer empujándola a matar a su propio hijo. Bueno, lo que buscan es disminución de natalidad. Entonces, ¿cómo se enfrenta todo esto? Y acá tenemos que despertarnos de una buena vez. Esto se enfrenta con política, porque esto entra en nuestros pueblos a través de la política. Si no somos capaces de enfrentar políticamente esta realidad, vamos a seguir recibiendo los cachetazos de las victorias del sector genocida abortista. Si lo enfrentamos con política, eso significa que nos ponemos los pantalones y llevamos a gente con convicciones fuertes al poder. En el caso de Colombia, cuanto antes, por lo menos, un referéndum popular, que no va a servir tampoco de mucho, no se crean. Recuerden ustedes, año 2016, referéndum para darle impunidad a la FARC. El pueblo en las urnas dijo no mayoritariamente. Y Santos, perdón la expresión, se cagó en el resultado del referéndum. Le dio impunidad a la FARC y hoy los guerrilleros, los asesinos de la guerrilla, los torturadores de la guerrilla, los secuestradores de la guerrilla, están incluso sentados en curules dentro del Congreso colombiano, sin que nadie los haya elegido. Y Santos fue bendecido por la agenda globalista con un premio Nobel de la Paz. Esa es la agenda globalista, es una agenda antidemocrática. Pero para poder enfrentarla tenemos que llevar al sector patriota al poder, al sector antiglobalista, a una nueva derecha que se haga cargo del destino político de nuestras sociedades. ¿Nos gusta esa salida? ¿No nos gusta esa salida? No importa nuestros gustos. Importa es que, siendo realistas, es la única salida que hay. Batalla cultural unida a batalla política. ¿Va a ser largo? Sí, esto es un proyecto de largo plazo. Pero ellos, ¿cuánto tiempo se han demorado en conseguir lo que consiguieron? ¿Cuántas décadas han estado financiando estos poderes internacionales a estos grupos? ¿Cuánta manipulación en la justicia han venido ejerciendo para lograr un fallo como este? Esta es la realidad. Duele. Colombia tendrá aborto despenalizado hasta la semana número 24 e incluso hasta un segundo antes de nacer si se encuadra dentro de las 3 causales. Esta es la realidad. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Con tiempo, con estrategia y con voluntad política. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.